¿Ya están de regreso, muchachos? ¿O no? Ok, Y por eso no. gracias. Ok, vamos a hablar de una nueva disciplina. Muchas gracias. Vamos a hablar de una nueva área de conocimiento. Bueno, no sé si ustedes la conozcan. ¿Han oído hablar ustedes de una especialidad que se llama la planimetría? ¿A alguien le suena o sabe qué es la planimetría? Ok, entonces, Es para trabajar sobre cartografía, ¿no? Para ver cómo están los espacios geográficos. en parte, claro, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Nos podemos apoyar de la planimetría para muchas situaciones. La planimetría la vamos a entender como una disciplina o como una rama que depende propiamente de la topografía. Es la rama de la biología que estudia la estructura de un organismo vivo. No, más bien va como por el área descriptiva, como en cuanto a mediciones. De hecho, metros, hablamos de una medición a través de segmentos o de planos. Hablamos propiamente de esquemas que representan a escala ciertas mediciones. Podemos hablar de lugares y se aplica en algún momento dado. Podríamos aplicarlo hasta el cuerpo humano. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero en principio tenemos que entender esta planimetría como una rama, una disciplina que emana directamente de la topografía. ¿Alguien, esto sí lo han escuchado, alguien sabe qué es un perito topógrafo? ¿A qué se dedican los topógrafos? Son los que toman así como que las fotitos así en áreas. Si han visto, a lo mejor ustedes han atravesado la calle o van en sus vehículos o en el transporte o lo que sea, y de repente han visto por ahí algún personaje que está en una banqueta con un aparato que parece cámara que sirve para tomar ciertas mediciones, ¿ok? No sé si han visto ese tipo de personajes en la vía pública. Son ingenieros que miden la distancia ahora sí que de un punto a otro del terreno, ya sea para la nivelación o para la planificación de algo, y sobre ellos van dando las escalas que son las que van poniendo en el piso, bueno, en el suelo, pues, y van cuantificando en metros lineales. Ok, ok, ya me gusta un poquito más esto, está más acercado. La topografía va a tener como objeto principal la representación de una superficie terrestre. La representación de una superficie terrestre sobre un plano. ¿Okay? Voy a dedicarme a estudiar cuáles son las características de un área determinada, de una superficie, de un terreno, de un territorio. Y para ello, obviamente, pues voy a utilizar o me voy a basar en ciertos artefactos o ciertas máquinas que nos ayudan a determinar con base en nuestros apoyos magníficos de la ciencia cuánto pudiera llegar a medir un terreno y las características del terreno, qué irregularidades y qué regularidades, qué relieves tiene en un momento dado. De esta manera, el estudio de la topografía y de la planimetría concretamente se va a centrar justamente en aquel estudio, justamente ese conjunto de métodos, ese conjunto de procedimientos que tienen justamente a obtener una representación lo más acercado a la realidad a escala, justamente a escala, una representación a escala de los detalles de las superficies, de los relieves que pudieran ser interesantes de algún terreno cuestionado en un momento dado, sobre una superficie plana. En pocas palabras, yo voy a dedicarme a hacer una representación en una maqueta prácticamente. Yo quiero hacer una representación del Templo Mayor. Y entonces voy a estudiar toda esa superficie, qué tipo de relieves tiene, qué tipo de características, qué bordes, qué medidas tiene, y los voy a representar a escala en una superficie plana, exceptuando naturalmente el relieve, y se van a representar en una proyección horizontal. En pocas palabras, en una maqueta o en un dibujo, pudiera ser. Esto nos va a ayudar a comprender cuáles son las características propias entonces de una superficie, de un área. Entonces la planimetría nos va a ayudar a proyectar
sobre un plano horizontal, cuáles son estos elementos, cuáles son los puntos, cuáles son las líneas rectas, con base obviamente y con apoyo en otras disciplinas, como bien lo comentaba por ahí Roberto, las matemáticas. Si alguien se cuestionaba si sirve o no la geometría analítica, pues por supuesto, sirve para todo este tipo de situaciones. Cuánto mide, cuál es la hipérbole, cuál es la parábola, cuánto mide, que representa esta parábola en comparación con un edificio que está del lado derecho, que está del lado izquierdo. Dependiendo, obviamente, nos vamos a abocar al objetivo que se plantea en un momento dado. ¿Para qué querríamos examinar una superficie o un área en un momento dado? Pues para muchas cosas. A lo mejor ustedes podrían pensar, y muy forzado en el campo del derecho penal, a lo mejor estudiar cuáles fueron cuáles son las características de un lugar donde ocurrieron algunos tipos de siniestros, pero eso a lo mejor puede cobrar un tipo de relevancia en otras áreas del conocimiento jurídico, como pudiera ser en el área civil. Si ustedes les platicaba en un momento dado que nosotros podemos acudir con el juez, no necesariamente para solicitar o para acudir ante la justicia de los poderes de la Unión, ¿no? También podemos solicitar al juez cosas que no necesariamente se reflejan en un pleito o en un proceso. Y hay unas diligencias que se llaman diligencias de apeo y deslinde, de carácter civil. Nosotros necesitamos delimitar cuáles son las medidas exactas de un terreno para saber concretamente en dónde empieza el terreno del vecino y dónde termina el mío, cuánto mide mi terreno y cuánto mide el terreno del vecino. Pues entonces nosotros tenemos que acudir ante el juez para que él lo defina claramente con unas diligencias de apeo y deslinde. Y obviamente tiene que llevarse a cabo un estudio por parte de un experto. Aquí podemos utilizar la topografía, un perito en materia de topografía, un perito en materia de planimetría, para poder entender, con base también en los títulos de propiedad, qué medidas pueden llegar a tener en un momento dado las características de un terreno. Hasta aquí me voy explicando o tienen alguna duda. Ninguna, profesor. Ok. ¿Cuántos entonces? Hay Todo bien. muchas gracias. Muchas personas, y eso es muy habitual, cuando son superficies pequeñas, lo pueden medir con la mano. Muchas personas dan pasos. Recuerden que también existe esta medida internacional que son los famosos pies, porque antes sí se medía, una medida inglesa. Y pues nosotros medimos en metros, en hectáreas, en kilómetros, si fuera un momento dado, la medida que tomemos en consideración. Entonces, necesitamos representar distancias grandes en planos pequeños. A lo mejor un centímetro va a equivaler a no sé, a un metro en una representación proporcional hablando de la superficie de un terreno. Prácticamente esto sería el área del conocimiento. Y también podemos aplicar esta famosa planimetría al área médica. Existe un área del conocimiento que se llama planimetría anatómica. Todos aquí llevaron anatomía, ¿no? ¿O hay alguien que no haya llevado anatomía? Si no, dígame para poderlos apoyar, porque... No. Ok. Bueno, si ustedes estudiaran anatomía, van a estudiar las características del cuerpo humano, van a estudiar cuánto mide, a lo mejor cómo se estudia en cuanto a proporciones del cuerpo humano, cuáles son los órganos del cuerpo humano, para qué sirven, cuál es el sistema óseo, cuál es el sistema reproductivo, cuál es el sistema digestivo, eh, piel, huesos, músculos, se tienen que aprender de memoria los músculos, se tienen que aprender de memoria los huesos, se tienen que aprender de memoria las justamente esto de la endocrinología, cuáles son las hormonas, qué órganos pueden llegar a secretar hormonas, pues prácticamente es conocer en un momento dado el cuerpo, cuáles son sus órganos, cómo funcionan. Pero hablando de planimetría anatómica, nos vamos a poder apoyar en esta disciplina para poder entender y para poder establecer un rango o una disciplina que nos apoye para medir o para cuantificar cuánto puede medir un cuerpo en un momento dado. Y hay una figura que se le conoce como el famoso plano sagital. ¿Alguien ha oído hablar del plano sagital? ¿Alguien sabe qué es el No, plano sagital? profesor. ¿Qué es el plano sagital?
¿Alguien tiene idea de lo que es el plano? Ah, no, ok, pensé que sí. Bueno, si ustedes entonces conocen, si estudiáramos el cuerpo humano desde el punto de vista del plano sagital, seguramente todos han visto por lo menos una ilustración de Leonardo da Vinci, que está un hombre abierto, con las manos estiradas y con las piernas abiertas, desnudo, y entonces hay una serie de líneas que atraviesan este cuerpo tanto de manera vertical como de manera horizontal. Ese es un famoso plano sagital y se estudia en anatomía para poder entender dónde se ubican algunos órganos en un momento dado. ¿Cómo vamos a establecer ciertos estándares métricos para poder ubicar dónde se ubica el cráneo, dónde se ubica algunos músculos, dónde se ubica el sistema circulatorio, la vena safena, qué sé yo? Entonces, podemos dividir este plano sagital en superior, en inferior, eh, del lado derecho, del lado izquierdo. Es un plano que recurre o que recorre más bien longitudinalmente el cuerpo humano y que nos va a ayudar a comprender cuáles son los órganos. Se divide en partes iguales este plano sagital y podemos hablar de planos parasagitales. Son cada uno de estos planos, el lado derecho del plano sagital, el lado izquierdo del plano sagital, ¿no? Entonces, prácticamente con una línea divisoria geométrica vamos a dividir en dos al cuerpo para poder estudiar por segmentos el cuerpo humano. Eso es justamente. Vamos a dividirlo métricamente. Vamos a dividir en dos con una línea de arriba abajo y de izquierda a derecha para saber ubicar perfectamente algún órgano o alguna parte del cuerpo. ¿Sí me doy a entender o no? Sí. Ok. Pues prácticamente para esto nos podría apoyar esta planimetría anatómica que todo perito en materia de medicina forense podría comprender. Realmente no tendría que aportar más en cuanto a esto de la planimetría, porque me interesa que sepan que existe y me interesa entrar justamente también de una manera muy breve al plano de la criminología. También la criminología es una ciencia. Y si ustedes también terminan esta licenciatura, como se los comenté en un momento dado, tendrán que ser egresados y peritos en materia de criminología. ¿Cómo les fue en criminología? ¿Cómo se sienten? ¿Bien, mal? ¿Recuerdan sus sesiones de criminología? ¿Cómo les fue en criminología? ¿Recuerdan sus sesiones? ¿Recuerdan de qué se trata esta materia de criminología o no? Ok. ¿Qué estudia la criminología? ¿Cuáles son los objetos de estudio de la criminología? ¿Alguien me puede comentar? Estudiábamos tres elementos, profesor: el criminal, el crimen y el fenómeno criminológico. Oh, la criminalidad propiamente dicha. Muy bien, Miguel. Maravilloso. Eso lo contamos en un primer curso de criminología. Estudiamos, tenemos como objeto de estudio al crimen, la criminal y a la criminalidad. De manera general, en un segundo curso de criminología, ustedes habrán llevado una materia que se le conoce como escuelas del pensamiento criminológico, donde ustedes habrán estudiado el criminal desde el punto de vista endógeno y exógeno. El criminal, al estudiar el criminal, recuerden que es uno de los objetos de estudio de la criminología, no es el único, pero el criminal lo podemos estudiar desde diversos puntos de vista. En ese segundo curso, ustedes pudieron haber entendido que los objetos de estudio de la criminología pudieran ser más vastos. Por ejemplo, podemos estudiar algunos temas como la reacción social institucional, sí, causas y circunstancias de diversos delitos, asimismo la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado. Justamente, podemos hablar de una reacción social e institucional, podemos hablar de medidas preventivas para evitar en la medida de lo posible el fenómeno criminal, podemos hablar de métodos criminológicos, métodos y técnicas para estudiar la criminología. Podemos apoyarnos en algunas disciplinas como la estadística criminal. Podemos hablar de tres principales escuelas: la organizacional, podemos hablar la criminología clínica, la interaccionista, que básicamente estas serán las tres tendencias en materia criminológica. Y entonces, abocándonos específicamente al criminal, porque recuerden, eso es muy importante, la criminología no nada más estudia el criminal, ¿eh? Eso también es algo que les debe quedar muy claro. Sí, en gran parte vamos a poder estudiar el criminal, pero vamos a estudiar el comportamiento criminal desde diversos puntos de vista. Y es justamente lo que los comentaba
hablamos de aspectos endógenos y aspectos exógenos. Exógenos del criminal. ¿Alguien sabe cuáles son, o alguien recuerda, porque eso seguro ya lo vieron, qué son los aspectos endógenos y cuáles son los aspectos exógenos del criminal? Los, los endógenos son los trastornos mentales o biológicos, y los otros, ¿qué? Exógenos. Exógenos. Es el entorno social, ¿no? Bueno, yo me lo aprendí así, Ok, que ok. Muchas gracias, Liz. Podemos entender como factores exógenos todos aquellos factores, justamente todos aquellos elementos, todas aquellas circunstancias inherentes al criminal de manera personal. Estamos hablando de un individuo en particular cuando hablamos de factores endógenos. ¿Qué hizo o qué llevó al criminal en lo particular? ¿Qué llevó al Chapo Guzmán a cometer los delitos que cometió? Pero a nivel interno, puede ser que el Chapo en lo personal tenga algún tipo de trastorno mental. Puede ser que el Chapo en un momento dado tenga algún exceso o produzca o segregue en exceso algún tipo de hormona. Todo aquello que está íntimamente relacionado con la cuestión médica, psicológica o psiquiátrica, para entender por qué dentro de sí el criminal decidió en un momento dado cometer, o tal vez no lo decidió, qué son los factores internos, químicos, físicos, orgánicos, que en un momento dado desencadenaron que el criminal en un momento dado pudiera llegar a cometer algún tipo de delito. Y por supuesto que hablamos de algunas ramas auxiliares de la criminología que nos pueden ayudar a entender. Justamente hablábamos de la medicina legal, hablábamos de la física, de la química, hablábamos de la endocrinología. ¿Alguien sabe qué estudia la endocrinología? ¿No recuerdan qué estudia la endocrinología? Las hormonas. ¿Cuáles son las glándulas en el cuerpo humano que segregan hormonas? Y en un momento dado, ¿qué tipo de conductas o qué tipo de reacción en el cuerpo humano pueden desencadenar estas hormonas en nosotros? Los hombres segregamos testosterona, las mujeres segregan estrógenos y progesterona. ¿Se les hace coherente que si una mujer segrega en exceso progesterona y estrógenos, o si un hombre segrega en exceso testosterona, puede variar su conducta? ¿Se les hace coherente o no? ¿Qué opinan? Sí, por supuesto que sí. De pronto, y no nada más las mujeres, los hombres también podemos llegar a tener ciertos cambios de humor. De repente podemos estar enojados, podemos estar felices sin razón aparente, podemos estar ansiosos, exactamente los famosos cambios de humor. Y eso es debido a que estas hormonas producen una reacción sin lugar a dudas en nuestro cuerpo o en nuestro organismo. Y los factores exógenos, claro, exactamente. Dice por ahí, de hecho, problemas de tiroides, sí, sí, sí. Todas estas hormonas en un momento dado a todos nos pueden llegar a afectar, no nada más orgánicamente, sino también en cuanto a estado de ánimo y demás. Vamos a hacer un repaso más adelante de algunos tipos de delincuente que algunos criminólogos o los primeros criminólogos pudieron llegar a clasificar. Antes les explico que los factores exógenos van a ser aquellas razones o aquellos motivos por virtud de los cuales un criminal pudo haber sido orillado a cometer en un momento dado alguna conducta o algún acto criminal. No tendría nada que ver en principio con factores endógenos, no tiene nada que ver con lo médico, no tiene nada que ver con lo químico, con lo psiquiátrico, que de hecho en la escuela de la criminología clínica, bastante interesante, tendrán ustedes que haber estudiado algunos trastornos de la personalidad. No es lo mismo hablar de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, que hablar de simplemente un trastorno obsesivo o solamente hablar de un trastorno compulsivo. ¿Te acuerdas, Miguel? ¿Eso lo vimos en criminología o no lo vimos? Sí lo vimos, no sé si lo vimos en la 2. Me parece que sí, Lick. Uh-huh.
¿Alguien sabe, dice Roberto, en el método se tiene un estudio de la Facultad de Medicina y de Trabajo Social por el tema del suicidio? Sí, por supuesto, es correcto, por temporadas, por zonas geográficas, que Telet lo decía él mismo. ¿Alguien sabe la diferencia entre un trastorno obsesivo y un trastorno compulsivo? Por ejemplo, el Joker. Ok, por ejemplo, si ustedes tienen un trastorno obsesivo, van a trabajar con una idea recurrente. No sé si a ustedes les ha pasado, a lo mejor pueden estar en su casa y ya vas a decir que todos somos Joker, Roberto. Imagínate que ustedes están en su casa en la noche y están en la cama a punto de dormir y de repente ustedes piensan, híjole, ¿habrá cerrado bien la llave del gas? Y toda la madrugada se quedan pensando si cerraron la bendita llave del gas o no, o si la cerraron apropiadamente porque pues tienen algún pendiente, no vaya a haber una fuga de gas y vaya a haber un accidente, vayamos a explotar o nos vayamos a intoxicar. Toda la noche se quedan pendientes. ¿Habré cerrado bien la llave del agua, del lavabo? ¿Habré cerrado bien la puerta, el picaporte? Y todo el tiempo tiene una idea recurrente. Eso es un trastorno obsesivo. A diferencia del compulsivo, porque con el compulsivo ustedes sí llegan a ejecutar conductas. Por ejemplo, una cosa es pensar si cerraron o no la llave del agua o la llave del fregadero toda la noche, y otra cosa es pensar en la cama, ¿habré cerrado bien la llave del agua? Y se paran, y entonces ustedes cierran la llave del agua y se vuelven a acostar, y otra vez, si le habré cerrado bien o no, y otra vez se paran a cerrarla y se vuelven a acostar, y otra vez, híjole, es que no sé si cerró bien. Eso es un trastorno compulsivo, obsesivo compulsivo, porque existe esta reiterada idea en nuestras mentes y además llegan a cometer la conducta con habitualidad. No sé si me explique. Eso es un trastorno obsesivo compulsivo, que no es lo mismo a un trastorno esquizofrénico, a un trastorno de bipolaridad o de doble personalidad. Todos esos son elementos endógenos, factores endógenos. Y los factores exógenos pueden ser aquellos elementos externos que nos van a ayudar a comprender. Porque el criminal pudo haber cometido un crimen sin tomar en cuenta esos factores endógenos. Vamos a hablar, por ejemplo, de la zona, de la región, del clima, del calor con que hablan a lo mejor en cierto barrio. Vamos a hacer a lo mejor estudios por barrios, por zonas geográficas, a ver específicamente en Tepito, la Unión Tepito, qué tipo de ilícitos comete. Vamos a hablar de drogas aquí, ¿no? En un momento dado, en Santa María la Ribera se dan más crímenes pasionales y así sucesivamente vamos trabajando por zonas. En la Ronda se dan más robos de carros, de autopartes y alguno que otro homicidio. Ya estamos pensando en por qué cometió el delincuente un delito en un momento dado, pero acercándonos o aproximándonos hacia factores familiares, factores geográficos, saber qué pasa si el delincuente proviene de una familia que está acostumbrada a robar, a una familia que está acostumbrada a hacer fraudes, porque también podemos hablar de delincuentes de cuello blanco, aquellos que cometen delitos patrimoniales, porque el delincuente de cuello blanco, como lo dicen los propios criminólogos en un momento dado, se caracterizan justamente por tener alguna especialidad, algún área del conocimiento, son inteligentes, no cometen crímenes que el grosso de la población llegaría a cometer en un momento dado. Entonces, ¿qué tipo de criminal somos? El medio social en que se desarrolla la persona, el clima, según la estación del año, la probabilidad de cometer ciertos delitos. Sí, justamente como lo hacía el propio Quetelet, en el norte de la República Mexicana se cometen, por ejemplo, más delitos más agresivos que en el sur, por decir, ¿no? Hay estudios que dicen eso. O hay estudios que dice el propio Quetelet también, que en invierno se llegan a cometer delitos patrimoniales, en verano se llegan a cometer más asaltos por el clima, porque la gente sale de sus casas. Justamente esos son factores exógenos que no tienen nada que ver con el individuo en lo particular. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Asumo que esto lo vieron en criminología, uno o dos, por lo menos. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, muy importante va a ser entender en torno a esta ciencia, porque esta sí es una ciencia, la criminología,
que en principio vamos a tener que hacer referencia a 3 tipos de conducta. Vamos a hablar de las conductas sociales, de las conductas asociales y de las conductas parasociales. Y finalmente vamos a hablar de las conductas antisociales. ¿A alguien le suenan estos términos? ¿Qué es una conducta social? ¿Qué es una conducta asocial? ¿Qué es una conducta parasocial? ¿Y qué es una conducta antisocial? ¿Alguien recuerda esto? La antisocial creo que era cuando no le gusta como que convivir con la gente, ¿no? Cuando se aísla. Ok, ¿qué más? La social es cuando hace desastres en cierta forma, empiezan, bueno, no sé si estoy bien, a pintar, en este caso, los monumentos. A ver, espera. La conducta social, les repito, porque a lo mejor no está muy clara la idea, pero no se preocupen, para eso estamos aquí. La conducta social no es mala en principio, de hecho es moralmente correcta. Cuando hablamos de una conducta social, nos vamos a referir a un comportamiento que cumple justamente con las normas establecidas de la realidad social en un momento dado. Dice Roberto, asocial cuando no comparte su territorio y o hábitat, es hábitat. Antisocial es cuando se violenta la norma. Ok, ahorita lo aclaramos. Cuando hablamos de un comportamiento de la talla social, es porque cumplimos perfectamente con la norma, es lo que se espera, el tipo de comportamiento que se espera del individuo en un momento histórico, en una realidad histórica perfectamente determinada. Entonces, las conductas sociales sugieren que se rechace todo tipo de violencia, todo tipo de agresión, todo tipo de violación a la norma, de acto ilegítimo, y siempre las personas que actúan de manera social suelen respetar el bien común. La conducta social, justamente, se supone que la aprendemos desde el núcleo social, que justamente es la familia. Recuerda que el núcleo, la célula de la sociedad es la familia. Mucho tiene que ver con esa serie de valores que desde el seno materno nos inculcan, ¿no? A ver, pórtate bien, baja los codos de la mesa, robar es malo, respeta a las mujeres, respeta a los hombres, tenemos que hablar de cierta manera, está mal decir groserías, está mal que faltes al respeto, etcétera. Todo este tipo de normas axiológicas que en un momento dado pudiéramos recibir o percibir desde la infancia en un momento dado. Podemos hablar también de la aceptación de círculos sociales, de amistad, de ciertos círculos, de fomento a ciertas actividades culturales, deportivas, religiosas. Todo esto enriquece el alma, todo esto enriquece el bien haber o el buen comportamiento del individuo. No es lo mismo un individuo que no tiene desde chico algún acercamiento del índole cultural, religioso, deportivo, que no frecuenta lazos de amistad, una persona que no tiene amigos también en un momento dado, es una persona que a lo mejor no va a valorar las conductas de los individuos en un momento dado o en un círculo determinado. Es una persona a lo mejor que no puede sentir ese sentimiento para ser acogido por parte de un individuo. Hasta aquí se me doy a entender o no. Ok. Los comportamientos asociales, justamente desde el punto de vista de la etimología grecolatina, asocial tiene una alfa privativa, viene de la alfa privativa griega que significa negación. Cuando ustedes vean una palabra que empieza con a, significa contrario, negación a. Las personas asociales son las que niegan la existencia misma de la sociedad, las que no se sienten a gusto conviviendo en sociedad. Decía por ahí Aristóteles que todos los seres humanos somos antropozoon politikon. En español, no en griego antiguo, significa que los humanos somos animales sociales por naturaleza. Todos los seres humanos, para desarrollarnos cognitiva, física, cultural, deportiva, axiológica, moral, afectivamente, necesitamos convivir con otros seres humanos. Entonces, aquellas personas que niegan la existencia misma de la sociedad pueden sugerir algún trastorno mental, pueden sugerir algún tipo de inseguridad, pueden sugerir algún tipo de trauma, pueden sugerir algún tipo de desacuerdo y habría que ver por qué. Esto sugiere justamente algunas conductas que pudieran ser
que pudieran influir en un momento dado en la persona para que pudiera cometer actos delictivos en el futuro. Parasocial, ¿qué es una conducta parasocial? ¿Qué es un plano paralelo? Un plano idóneo, idéntico. Son personas, el comportamiento parasocial lo llevan a cabo algunas personas que pueden retomar comportamientos de otro núcleo social en un momento dado. Es que mis amigos de la escuela dicen que tomar cerveza es bueno, entonces yo voy a tomar cerveza. Asocial, cuando no comparte su territorio, ya lo había leído. Entonces, un comportamiento parasocial significa que vamos a desarrollar alguna conducta que podemos identificar como copia y calca, en pocas palabras, de otro núcleo social. Es que a mis amigos les gusta bailar, entonces yo creo que bailar es bueno porque ellos piensan que bailar es bueno. Es que mis amigos dicen que robar es malo, entonces para mí robar es malo. O mis amigos consideran que robar es bueno. Otro núcleo social totalmente diverso al mío. Y muchas veces, por querer ser concordante o querer ser aceptado en un núcleo social determinado, llegamos a cometer conductas parasociales. Y la conducta antisocial, desde el punto de vista de algunos criminólogos como John Ralph, el propio Rousseau, como algunos criminólogos, como el propio autor del libro, o como el propio Francisco López Gutiérrez, que es el autor del libro, del texto que yo les estaba comentando, se refiere a comportamientos que pueden ser dañosos o que pueden vulnerar, que pueden menoscabar, que pueden inferir en los intereses contrarios de algún núcleo social. ¿Qué puede ser contrario a la sociedad? ¿Qué conducta o qué acto puede propiciar una pérdida o menoscabo? Antisocial, desinteresa hacia otras personas. No, antisocial es que va en contra de los intereses de algún grupo social en particular. El asocial niega, por un lado, la existencia de una sociedad o de un núcleo social. El antisocial es la persona que ejecuta actos contrarios o que pueden llegar a perjudicar a un núcleo social. Un comportamiento antisocial incluso puede ser la comisión de algún delito. A mí no me caen bien estos vecinos de al lado, entonces le voy a subir a todo volumen a mi estéreo los fines de semana o a mi reproductor de audio para que la pasen mal y yo la pasen bien. A mí no me cae esta persona, entonces saliendo de la escuela, pues le voy a propagar una golpiza que se va a acordar de mí. Eso ya son comportamientos antisociales. Quiere decir que hay un tema ahí con la aceptación social, pero no nada más tenemos un tema de falta de aceptación o no concordancia con un grupo social determinado, sino que además llegamos a cometer actos tendientes a provocar un daño. Recuerde que en derecho un daño es una pérdida o menoscabo. Ese es el concepto de daño en derecho. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para propiciar una pérdida o un menoscabo en una sociedad o en un grupo socialmente determinado? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? La parasocial, un ejemplo, podría ser el que se estacione en un lugar prohibido. ¿Por qué? Cuéntame. No, digo, pregunto, esa duda tengo yo. Cuando hablamos de un comportamiento parasocial, es porque identificamos otro comportamiento de otro núcleo social y lo asociamos al nuestro. A lo mejor, en tu ejemplo, pues es que en esta colonia todo mundo se estaciona en las entradas de estacionamiento y no pasa nada, es lo que acostumbra aquí la gente. Pues entonces yo quiero pensar que eso no está mal aquí y me estaciono enfrente de una entrada de estacionamiento. Eso a lo mejor podría caber. Copio y calco conductas de otra sociedad para llevarlas a cabo en mi núcleo social, por considerar que a lo mejor son óptimas o por considerar que son concordantes con mi realidad o con mis preferencias, o para querer pertenecer a algún grupo social. ¿Sí me explico? Sí, Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, muchas reflexiones en torno a esto de la criminología. Vamos a retomar, ok, entonces es cuando se toma alguna moda de otro país. Si lo quieres ver así, sí. Cuando retomamos un comportamiento, no nada más de un país, sino de un grupo social o de una sociedad en concreto. Pero sí, el ejemplo puede ser concordante, puede ser viable. Si en alguna otra sociedad o algún otro país se llevan a cabo ciertos hábitos sociales y yo los copio y los
reproduzco en mi núcleo social, podemos hablar de una conducta parasocial, por supuesto que sí. Y muchas reflexiones les comentaba entonces, que giran en torno a esto de la criminología. Claro que sí, Roberto. Algunos criminólogos de la escuela clásica, como el propio César Lombroso, como el propio Rafael Garófalo, asumen que todos llevamos un delincuente dentro de nosotros. Todos somos delincuentes. La actividad delincuencial es un fenómeno propio, exclusivo del ser humano. Todos los humanos somos criminales, todos, absolutamente todos. Y plantean algunos ejemplos. Querían ustedes, algunos autores plantean algunos ejemplos. Querían ustedes, en la época de las cavernas, vamos a hablar de esta escuela primero, no sé si recuerdan el tema de las escuelas penales, en la época de la venganza privada, donde todavía no teníamos leyes ni instituciones. ¿Cómo se defendían estos primeros seres humanos? Pues con la fuerza, a través de la autotutela que está prohibida en el artículo 17 constitucional, sugería que nadie puede, o sugiere, establece, ordena además, que nadie puede hacer justicia por la propia mano. Nadie. Entonces, ¿quién es la autoridad pertinente para castigar en un Estado de Derecho? Pues la autoridad competente, el Estado a través de sus poderes, puede ser el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Pero estos primeros hombres primitivos, si algún vecino se metía a su cueva y se robaba su comida y se quería llevar a su esposa, a sus hijas, a sus hijos, pues la única manera que teníamos de dirimir o de solucionar estos conflictos era a través de la fuerza. Se peleaban, se golpeaban y seguramente hasta se mataban. Y el que ganaba, pues prácticamente hacía su propia justicia, defendió lo suyo. Esto ha sido superado, obviamente, porque vivimos en un estado de derecho. Pero ¿cómo podemos saber, a la luz de estos clásicos de la criminología, que nosotros llevamos esto del crimen en la sangre? Y ponen ejemplos bastante trágicos, bastante extremos. ¿Querían ustedes, si se ven en una situación bastante apretada, donde están en sus casas y se mete un delincuente a su casa, y a lo mejor sus hijos corren el peligro de ser vulnerados, lesionados, asesinados, su esposa corre el riesgo de ser ultrajada, ¿cómo reaccionarían? Pues no creo que muy bien, ¿verdad? ¿No les importaría a ustedes ir a la cárcel con tal de defender? Claro, por supuesto que sí. El estado de necesidad, recuerden ustedes que es una de las excluyentes de responsabilidad como elemento negativo del delito. Si bien uno de los elementos positivos del delito es la antijuricidad, el elemento opuesto son las causas de justificación. Dentro de estas causas de justificación está la legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad, por supuesto. Y nos permite la ley entonces actuar por excepción en estos supuestos de manera ilegítima para proteger un bien jurídico tutelado propio o de nuestros seres queridos. El instinto de supervivencia y salvaguarda de la familia aplicó legítima defensa. Sí, por supuesto. Por eso dicen estos criminólogos que todos tenemos esta delincuencia. ¿Qué harías como padre de familia? ¿Qué harías si tu esposa está sola? ¿Qué sucede entonces? Pues estas circunstancias, aunque no queramos, nos orillan justamente a cometer actos posiblemente delictivos o delictivos propiamente dichos. Existen entonces, a través de estas causas de justificación, como el estado de la necesidad, como la propia legítima defensa, ¿quiere decir entonces que estamos legitimando el delito? No, quiere decir entonces que la norma permite defender bienes jurídicamente tutelados, muy especiales, muy sensibles, de preponderante importancia para el Estado mexicano. El permitir una conducta antijurídica a través de la legítima defensa significa que el Estado mexicano está validando, está legitimando la protección a la vida, a la dignidad, a la libertad, al derecho de propiedad, pero sobre todo a la libertad, a la vida y a la dignidad humana. Esto es importante. ¿Tienen alguna duda? Ok. Y además podemos defender también otro tipo de valores, como el honor, como la libertad de culto. ¿Cuántos individuos por sus divinidades no están dispuestos a morir, a cometer crímenes? ¿Cuántos individuos en servicio activo no están dispuestos a morir por el honor? Que también es una excepción que en materia penal pudiéramos sacar a flote, porque
se permite también defender el honor en un momento dado. Nosotros actuamos entonces, cometemos una conducta aislada, de modo instantáneo, y nos va a permitir establecer cuáles son nuestras causas, cuál fue la causa, porque eso es lo que establece además a través de su estudio la propia criminología. ¿Cuál fue la causa de esta conducta? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hacia qué estaban dirigidos o hacia qué se proyectaban estas conductas cometidas por parte del agresor? A lo mejor simplemente se estaba defendiendo o estaba defendiendo a los suyos. Pero es por eso que los antiguos criminólogos, que los clásicos de la criminología, sugieren que todos somos delincuentes, que la criminalidad, que es justamente esta relación que existe entre crimen y criminal, que el fenómeno criminal nunca va a desaparecer. Hablar de criminalidad significa hablar de delincuencia en el lenguaje del derecho. La criminalidad, el crimen y el criminal nunca, jamás van a desaparecer porque son fenómenos estricta y esencialmente humanos. Jamás podrían llegar a desaparecer. Ustedes conocen algún criminólogo que indique que la criminalidad o que el crimen va a desaparecer. Jamás. Lo que proponen los criminólogos, incluso los clásicos, es llevar a cabo acciones tendientes a disminuir el fenómeno criminal, justamente porque partimos de esa premisa. El crimen nunca va a desaparecer, porque sería tanto como asumir que la existencia misma del hombre va a desaparecer, y eso no lo podemos concebir. A lo mejor sí nos vamos a extinguir como raza, como civilización, y eso afortunadamente no nos tocará verlo a nosotros, pero mientras duremos como humanidad, mientras existamos como seres humanos, pues va a haber crimen. Lo que podemos hacer como criminólogos es estudiar al criminal. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por algún padecimiento? ¿Por su entorno? Podemos trabajar en herramientas como la estadística criminal, por zonas, aquí qué tantos delitos se cometen, aquí no. Podemos criticar a nuestras instituciones a través de ese tema de la reacción social institucional. ¿Por qué el Ministerio Público no tiene una capacidad responsiva idónea para responder ante los delitos que acongojan o nos acongojan socialmente? Todas estas herramientas nos van a llevar a emitir un diagnóstico final y una serie de medidas preventivas. El chiste del criminólogo no es nada más que estudie, es que proponga. Ustedes van a ser prácticamente ya futuros criminólogos. Sean propositivos, establezcan técnicas, establezcan medidas de prevención, que ya hay modelos preventivos, seguramente los estudiaron en el campo de la criminología. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de lo que comentamos el día de hoy? No, profesor. No, Lick, ninguna. Bueno, estamos entonces por ahí. Eso sería el poder hacer políticas públicas en materia de prevención del delito, por supuesto. Así es, Roberto, es correcto. Entonces, les voy a pedir por favor que vean los videos. Ver los videos, mis queridos niños, significa no nada más que le pongan play, significa que tomen nota y que repasen el contenido, porque pues recuerden que todo es material de examen, ¿ok? Entonces no lo dejen todo al final porque puede llegar a ser complicado, ¿ok? Agradezco mucho su atención, muchachos, y nos vemos entonces en nuestra sesión del día jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, muchachos, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, muchachos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.